¿Cómo están, amigos de Hechos 17:11? Un privilegio poder estar nuevamente con ustedes, dándole continuidad a esta serie que es el abuso pastoral, ¿verdad? En el anterior video hemos podido ver una introducción de lo que es el abuso pastoral, la definición que se le da, ¿verdad? Tiene una serie de definiciones que hemos estado viendo en la introducción. Hemos visto características también del abuso pastoral, para ver un test del abuso pastoral para ver si es que tú estás sufriendo un abuso pastoral. Te invito a que veas el primer video en esta serie. Va a ser edificante para tu vida, para tu congregación y para los hermanos, ¿sí? Hoy día vamos a dar continuidad a esa serie con el capítulo 1, donde vamos a ver las características del abuso pastoral, ¿sí? Son 8 características que hemos podido identificar y una de ellas, en este capítulo la vamos a ver, que se llama liderazgo orientado hacia el control. Un liderazgo orientado hacia el control. Mayormente los pastores que ejercen un abuso pastoral sobre sus ovejas tienen este liderazgo orientado hacia el control, ¿verdad? Y eso es lo que yo quiero que usted pueda notar, ¿sí? A través de estos videos, para que usted se edifique, para que usted pueda ver, analizar cómo es que su iglesia se está moviendo. No para desprestigiarla, no para hacerla quedar mal, sino más bien para que usted se dé cuenta y no sea una persona que esté sufriendo este abuso pastoral, que esté siendo controlado, manipulado, etc. Entonces, por eso que hacemos estos videos, ¿no? Y hoy quiero empezar primeramente, ¿sí?, con algunas frases que los pastores abusadores ocupan, ¿sí? Algunas frases que los pastores abusadores ocupan. Y es importante, ¿sí?, antes de pasar a las frases, es importante que hoy los cristianos conozcan la Biblia, sepan reconocer este tipo de pastores para no caer en sus trampas, ¿sí?, a fin de ayudar a las personas, ¿sí?, a ser más conscientes, a estar más conscientes de lo que los pastores podrían estar abusando de sus miembros, ¿sí? Si bien es cierto, no somos perfectos, la oveja no es perfecta, el pastor no es perfecto y puede caer en este juego, puede caer en este abuso, ¿sí? Ahora quiero ahondar, como le dije, en las 8 características, pero en esta primera, ¿ya?, que tiene que ver con un liderazgo orientado hacia el control. Y algunas de las frases que los pastores abusadores ocupan son las siguientes, ¿sí? Esta es la frase que dice: debo tenerlo todo bajo control. Un pastor abusador está totalmente utilizando esta frase: debo tenerlo todo bajo control. Mire esta otra frase: he de supervisar hasta el más mínimo detalle. He de supervisar hasta el más mínimo detalle. Tengo que estar pendiente de todo o nada funcionará, ¿sí? Trabajo que no se supervisa, ¿no?, entre paréntesis, se controla, no sirve. Son frases que utilizan estos pastores abusadores. Si no lo hago yo, ¿no? Sí. Podemos ver estas frases que utilizan estos pastores. Y ahora quiero hacer notar algo, ¿sí? Aunque ejercer cierto control sobre situaciones nos ayudan a adaptarnos mejor a las circunstancias, ¿sí? Algunas personas toman esta virtud, algunos pastores toman esta virtud a tal extremo que terminan convirtiéndola en un problema para sus miembros, para sus ovejas. Entonces, lo que es una virtud, ¿verdad? El control es una virtud también. Es una virtud que ayuda a que todo empiece a salir bien. Pero el control extremo, ¿sí?, un control extremo termina convirtiéndose en un problema, ¿sí?, en un problema. Esto se debe a que siempre intentamos controlar todo en exceso. Queremos controlarlo todo. El ser humano tiene esa tendencia de controlar todo, ¿sí?, para poder sacar un beneficio, no sé. Entonces, eso va a provocar un efecto paradójico. Si los pastores utilizan esta virtud a tal extremo de controlarlo todo, de supervisarlo todo, de tenerlo todo bajo control, entonces va a producir un efecto paradójico que lo va a llevar, ¿sí?, a perder más bien el control de la situación. El exceso de control genera descontrol. El exceso de control genera descontrol. Entonces, es un arma de doble filo, como quien dice. Algunas características de un liderazgo controlador. Vamos a ver, ¿sí? Hemos dicho que el pastor abusador tiene un liderazgo orientado hacia el control. Y ahora vamos a ver cómo es ese liderazgo orientado hacia el control. Primero, el pastor abusador es dogmático, ¿sí? Es dogmático. ¿Qué quiere decir esto? Es decir,
Es una persona inflexible, una persona intransigente, rígido, autoritario, y cuyas ideas y opiniones son inobjetables, son indiscutibles, además de ser autosuficiente. Mire, autosuficiente, dice, no acepta opiniones de los demás. Un pastor abusador no acepta opiniones de los demás, ¿sí? Y por ahí tal vez dice, ¿qué opinan ustedes, no? ¿Qué opinan? Pero sin embargo, ya tiene una idea preconcebida que no le va a hacer cambiar de opinión. No le va a hacer cambiar de opinión. Por ejemplo, si tuviesen en una reunión este pastor abusador, como es dogmático, él va a decir, vamos a hacer este trabajo, vamos a realizar esta obra en tal lugar, todos tienen que estar con esa expresión, y al final dice, ¿o qué opinan ustedes? ¿No? Pero ya con ese entusiasmo, esa euforia, esa rigidez, ese ser inobjetable con que ya lo dijo, hace que sus ovejas solamente digan, amén, está bien, lo vamos a hacer, nada más. No hay cómo discutirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque no acepta opiniones de los demás, es dogmático. Entonces, objeta diciendo que él debe buscar consejo de alguien mayor, ¿no? Es una persona, un pastor abusador, dice, no, yo debo buscar consejo de alguien que ya haya corrido más millas que yo, que ya haya caminado más que yo, que tenga más experiencia que yo. No puedo buscar consejo en otras personas que no lo hayan hecho. Ese es su pensar del pastor abusador, ¿no? Es arrogante, tiene aires de grandeza, de superioridad. Y la humildad quedó de lado. ¿Dónde está esa humildad que caracterizaba a ese pastor? Y ahora es una persona arrogante, una persona prepotente, una persona inobjetable, dogmática, ¿no? Esos aires de grandeza. Entonces, llega a creerse el pionero, ¿no? El pionero de Dios para este tiempo, llega a ser el que, supuestamente el hombre que Dios levantó para este tiempo, para este lugar, para este momento. Entonces llega a creerse tal mentira, ¿sí? Llega a creerse tal mentira. Entonces, pero miren qué es lo que dice las Escrituras. ¿Qué es lo que dice la Escritura en Génesis capítulo 18, verso 17 al 19? Dice, entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien, dice, lo que hace el suegro de Moisés, Yetro, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado, es pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo, ¿sí? Está tú por el pueblo delante de Dios, y sométete tú a los asuntos de Dios, ¿no? Vemos que Moisés cargaba con todo el peso, ¿ya? Pero su suegro le dice, vas a desfallecer tú, le. Apártate personas idóneas para poder dirigir a 100, a 50, a 10, para que puedan dirigir, ¿no? Miren quién le dio el consejo. No fue otro gran hombre de Dios, no fue un profeta, no fue una persona, no sé, que Dios iba a utilizar. No, fue su suegro, simplemente. Y Moisés lo escuchó. ¿Qué pasaría si Moisés haya sido una persona dogmática, una persona inobjetable, que no escucha opiniones, haya desfallecido? Haya desfallecido. Pero el pastor abusador es así, es dogmático, no escucha opiniones, y si se las escucha, entra por aquí y sale por el otro oído. ¿Qué más? Mire, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces podemos ver ahí que el buscar ayuda, el buscar consejo es, sí, sano, es sano de un cristiano, ¿no? Es sano de un cristiano. No podemos creernos los mejores, no podemos creernos los que, wow, yo tengo la razón y a mí nadie me va a decir nada, que se creen que no saben, que saben más que yo. No, el pastor abusador es de esa manera. Miren, el segundo punto. Dice, el pastor abusador supone que está más sintonizado con Dios que ningún otro de su congregación. Él es el que tiene más sintonía en Dios. Es el que pasa más horas orando. Es el que pasa más tiempo en la presencia de Dios. Es el que se desvive por las almas. Y de seguro que hay pastores así. Sí, de seguro que sí. Pero estos pastores abusadores tienen esa característica. Creen ellos estar más sintonizados con Dios que otras personas
de sus ovejas, de sus seguidores, de sus súbditos, ¿no? Ahora, este tipo de líderes, escuchen, cree tener mayor cercanía con Dios, ¿sí? Que cualquier otro miembro de su congregación, e incluso se los recalca todo el tiempo. Una característica que hay es que este pastor abusador todo el tiempo le está recalcando a sus ovejas, a sus seguidores, a sus súbditos, le está recalcando que él es el que tiene más sintonía con Dios todo el tiempo. Les dice, yo me desvivo, paso horas orando en la presencia del Señor para darles lo mejor a ustedes, ¿no? Ese discurso de superioridad, de tener más sintonía. Entonces las ovejas al mirar, ellos dicen, sí, él pasa más tiempo con Dios, entonces tenemos que obedecerle, tenemos que seguirle, no importa si se equivoca, no importa si no es bíblico, él pasa más tiempo con Dios y entramos en ese juego, ¿no? Piensa que solamente Dios le va a hablar a él, ¿no? Para que él tome las directrices y lo lleve a cabo todo. ¿Y qué del hermano que está ahí sentado? ¿No le habla el Señor a través de su palabra? ¿Qué del el hermano que está ahí? ¿No ora también? No, es que se creen los mesías. Se creen los mesías de este tiempo y no es así. Dios creó, sí, la iglesia. Dios estableció la iglesia. Y la iglesia es un cuerpo, no solamente una persona. Y no me vengan con que aquí entonces el pastor es la cabeza. No, Cristo es la cabeza. Cristo Jesús. Cierta vez una persona me dijo, no, es que mi pastor es la cabeza y todo lo demás. ¿Y qué pasa? Le dije, Cristo Jesús es la cabeza. Todos los demás somos cuerpo. Somos cuerpo. ¿Sí? Entonces, todo el tiempo ellos están recalcando esto a sus fieles, diciéndole que ellos tienen más sintonía con Dios, que oran mucho, que estudian mucho, que son los hombres de Dios para este tiempo, etc. Cuidado. Cuidado porque esto es peligroso, ¿sí? Porque de esta manera hacen creer a sus fieles que ellos son más cercanos a Dios y así toman el control. Así están tomando el control de las personas. Y aunque usted tal vez al principio, bueno, le parezca un poco chocante, después se va acostumbrando y ¿qué es lo que pasa? Se cree esta mentira, ¿sí? Se cree esta mentira. Entonces tenemos que ser esas personas que nos podamos dar cuenta de todo esto. Mire lo que dice la palabra en Romanos capítulo 12, verso 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y es que la palabra del Señor es bien clara. Dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No podemos creernos más que los demás. No podemos creer que tenemos más sintonía con Dios que el hermano o que la otra persona. No podemos creernos eso. Nosotros debemos pensar de nosotros con cordura. No podemos recalcarle a la gente todo el tiempo, yo estoy más cercano a Dios, yo soy el que oro más, yo soy el que... No podemos estar hablando de esa manera. Nosotros tenemos que vernos con cordura, ¿sí? Tenemos que empezar a decir con cordura, no podemos tener un concepto más alto que el que debemos tener. ¿Qué más dice la palabra? Efesios capítulo 3, verso 12 dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Querido hermano, oyente, amigo que me estás escuchando, tú también puedes tener sintonía con Dios. Tienes, dice, la seguridad de acercarte a Dios, hablar con Él, ¿sí? Tienes esa confianza de poder hablar con Dios. Y Dios, obviamente, te va a dar respuesta a través de su palabra, obviamente. Entonces, no creas que todo lo que el pastor dice ahí delante viene de parte de Dios. Usted tiene la responsabilidad de ir a la palabra y entrar en sintonía con Dios para ver si lo que el pastor está hablando es conforme a la palabra, es conforme a lo que Dios está diciendo. No creamos esa mentira, ¿sí? Y escuchen, otra de las características de un liderazgo orientado hacia el control, ¿ya? Estos pastores abusadores, dice, la posición y las creencias del pastor abusador no pueden ser cuestionadas, ¿no? Aquí quiero detallar un poquito más
esto, la posición del pastor no puede ser cuestionada, ¿no? No puede ser cuestionadas. Entonces, este tipo de pastores, ¿verdad? Creen tener una comprensión de la Biblia que nadie más tiene. ¿Sí? Una comprensión de la Biblia que nadie más tiene. Es decir, se creen perfectos. Se creen perfectos. Creen que tienen un sentido moral más desarrollado. Se creen más espirituales. Según ellos han recibido de Dios ese don especial de poder eh, eh, recibir una revelación de parte de Dios que solamente es para ellos, ¿no? Son los únicos que empiezan a distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Por eso es que hay que obedecerle, ¿no? Ellos tienen esa característica, tienen opiniones que no pueden ser cuestionadas. Se escudan en decir, sí, se escudan, escuche esto, se escudan en decir de los jóvenes cristianos que son como niños, que no pueden beber leche, porque no saben y tienen que seguir a sus padres, ¿no? A sus padres sin reflexionar ni preguntar, no deben dudar, ¿no? No deben dudar. Eso le recalcan a la gente hoy en día en este tipo de congregaciones donde hay un pastor abusador. Usted no debe opinar, usted debe obedecer, obedezca simplemente porque Dios le habló al hombre de Dios para este tiempo. Usted solamente obedezca. Usted solamente obedezca. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Cabalmente este canal se llama Hechos 17:11, porque tenemos que ser como esos bereanos. No podemos tragarnos todo lo que recibimos del pastor, tenemos que buscar en la Biblia. Y si en la Biblia está, entonces, con una buena interpretación, obviamente, entonces yo pues obedezco, pero si yo veo que no es así, entonces yo no tengo por qué obedecer. Y para eso tengo que estudiar, porque no queremos estudiar, no queremos leer la palabra. Ese es el gran problema del cristiano. Por eso es que es manipulado, controlado, porque no estamos estudiando. Necesitamos estudiar a la palabra de Dios como una profesión, porque esa es nuestra profesión, el ser cristiano. Si no, los pastores van a seguir abusando. Hacen creer a las personas, estos pastores abusadores hacen creer a las personas que existe un fundamento bíblico a las explicaciones que él da, ¿no? El pastor se para en el púlpito y él da unas explicaciones, agarra un versículo mal sacado de por ahí y dice, bueno, esto, y empieza a armar una doctrina, y como los cristianos no estudian, no leen, no interpretan de manera correcta, ay, bueno, aquí dice en la Biblia y ahí está. Y no es más. Y no debemos hacer así. Esos pastores dicen, lo que digo está escrito en la Biblia, su texto sacado de contexto, su texto mal interpretado, las palabras mal conceptualizadas, ¿no? Esa es la astucia, ¿sí? Que el oyente debe verificar esos textos citados, ¿ya? Debe verificar esos textos citados. Cuando escuchamos a este tipo de pastores abusadores, la teología, ¿sí? Las escrituras son sistemáticamente deformadas. Nunca usan el verdadero contexto, y les puedo dar un sinnúmero de ejemplos. Es más, voy a hacer otra serie donde hable de textos fuera de contexto, ¿sí? Pero nunca usan su verdadero contexto. Se ponen en relieve solamente una frasecita, una sola palabra, una parte pequeñita del versículo, y eso le dan, y como los creyentes son indoctos, no leen, entonces bueno, dicen, amén, ¿no? Hablan del versículo de una manera subjetiva y no objetiva, ¿no? Explican lo que le conviene, no hablan lo que verdaderamente la Biblia dice, sino más bien hacen hablar lo que ellos quieren a la Biblia. Entonces, creo que nosotros debemos ser objetivos con lo que la Biblia dice. La Biblia, cada texto tiene una sola interpretación. Puede tener varias aplicaciones, pero solamente una interpretación. Pero lo que hacen estos pastores abusadores es darle, ¿sí?, varias interpretaciones al texto, y no es así. No es así. Además, este pastor abusador no va a reconocer jamás sus errores de sus enseñanzas, no va a reconocer que enseñó mal. Incluso cuando usted le presenta pruebas irrefutables, bíblicas, no lo va a reconocer.
para él solamente vale su juicio. Creo que el líder, el pastor, debe aprender a reconocer. Es más, yo te invito a que juzgues este video. Si me estoy equivocando en algo, házmelo notar, házmelo saber, escribe en los comentarios, dime, mira, este versículo lo está sacando de contexto, está mal. Y si es así, pues yo lo voy a reconocer, porque creo que debemos ser así. Pero si no es así, también te voy a refutar con versículos. Entonces, y eso nos edifica mutuamente. No me voy a molestar para nada. Estos pastores abusadores, usted refuta con versículos y se molestan. ¿Por qué? Porque no hayan respuesta. No hayan respuesta. No hayan respuesta. Entonces, se sirven de las escrituras, ¿sí? De la escritura que reafirman su autoridad, intentan probar que su enseñanza es teológicamente justa, quieren fundamentar así sus proyectos que elaboran para los miembros. Es por ello que intentan controlar sobre todo el comportamiento, la facultad de reflexión y las emociones de las personas. Quieren controlarte el comportamiento, tu facultad de reflexión. No reflexiones, cree solamente. ¿No? Cree solamente y tus emociones las quieren controlar por completo. Entonces ellos no quieren eso, no quieren hacerse responsable o reconocer de que están enseñando mal, no quieren y no lo van a hacer. En cierta ocasión yo tuve la oportunidad de charlar con un pastor donde le presenté una serie de versículos bíblicos de su mala teología y doctrina que estaba llevando. Y solamente él me dijo, bueno, que había una persona más arriba de él. Es que es el líder, él es la cabeza. O sea, ni siquiera me dio un fundamento bíblico de lo que él creía. Solamente me dijo, es que es el líder, él es la cabeza, él es el que está adelante. Hermano, ahí estamos muy mal. Ahí estamos muy mal. ¿Sí? Continuemos. Mire lo que dice. El pastor abusador dice, en la jerarquía de este tipo de iglesias, el líder no rinde o tiende a no rendir cuentas a nadie. Aun cuando haya una junta de ancianos, suele estar formado por personas leales al líder y que nunca estarán en desacuerdo con él. Este pastor abusador tiene la característica de tener un conjunto de ancianos, ¿sí? Un conjunto de personas, de ancianos ahí. ¿Y es bíblico eso? Sí, es bíblico, hay que tener un conjunto de ancianos para que ellos estén velando de lo que se esté enseñando de manera correcta. Pero en una iglesia con un pastor abusador, se da esto, pero estas personas son leales, entre comillas, al líder. Es decir, no le objetan nada, no le cuestionan nada. Lo que el líder dice para ellos es amén. Es la consulta que él hace, consulta muchas veces con ellos y dice solamente amén, nada más. Y es por eso que la mayoría de estos pastores abusadores, su círculo íntimo, sus personas que están ahí alrededor de él, son jóvenes. ¿Por qué? Porque él tiene la capacidad de controlarlo. Porque él tiene la capacidad de ejercer un dominio sobre ellos. A tal punto de que ellos no discuten nada. Y lo peor de todo es que estas personas que están a su alrededor saben lo que está pasando. Saben lo que está pasando dentro de ese lugar. Pero solamente cierran el pico porque quieren cuidar su posición, quieren cuidar ese prestigio, entre comillas, que tienen ahí, quieren cuidar. Escucha lo que dice Hechos capítulo 20, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis que me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día, ¿cómo me he comportado entre vosotros desde el primer tiempo, desde el primer día que entré en Asia? Así debería ser. Las personas que están alrededor, los ancianos, son aquellas personas que deberían estar viendo el comportamiento del que está, del pastor principal, viendo, velando por la iglesia, que se esté predicando la sana doctrina, que se esté hablando de acuerdo a la palabra de Dios. Y cuando no es así, entonces los ancianos se levantan y hablan con él, lo confrontan, pero no se da así en las iglesias con pastores abusadores. No se da así. No se da así. Lamentablemente, no se da así.
Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Querido oyente, amigo, hermano, necesitamos obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? Necesitamos obedecer a Dios antes que a los hombres. Si tú estás en una posición de este círculo íntimo, necesitas obedecer a Dios antes que a los hombres. Si tú eres un miembro de una iglesia así con un pastor abusador y te hacen creer algo que no está en la Biblia, necesitas obedecer a Dios antes que a los hombres. Como dijo el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Hay muchos que están viviendo en medio de la basura, sin importar el daño que están causando al pueblo de Dios. Están viviendo en medio de la basura. Sé como el apóstol Pablo, y todo lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. Escucha esta otra característica. Los seguidores llegan a volverse más dependientes del pastor abusador que de Dios. Claro, porque eso es lo que hace el control extremo. ¿Sí? Eso es lo que hace. Llegan a volverse más dependientes del pastor abusador. ¿Sí? Llegan a volverse más dependientes del pastor abusador. Entonces, podemos ver aquí algo. El exceso de control es contraproducente para la salud de la iglesia. La hiere, la hace enfermar y se trata de que la iglesia esté sana, ¿no? En algunas congregaciones, estoy hablando de manera genérica, en general en el mundo entero, todo lo controlan, todo. Si asististe al culto, si asististe a las reuniones, si asististe a los discipulados, toman lista, ¿por qué no viniste tal día? ¿Por qué viniste tal día? Otros se meten en las redes, empiezan a ver qué comentaste, qué no comentaste. Otros te controlan qué literatura debes leer, qué literatura no debes leer, qué debes mirar, qué no debes mirar, etcétera, etcétera. Todo, qué trabajo debes tomar, qué trabajo debes dejar. Se meten en todo. Se meten en todo. Quieren controlar tu vida. Escuché el testimonio de una persona que decía que esta persona trabajaba, ¿sí? O trabaja, y le dijeron que se salga de su trabajo, porque no le daba tiempo para asistir a las reuniones, que se salga de su trabajo. Hasta ese punto llega el control, hasta ese punto llega el control, dañando al pueblo de Dios, dañando al pueblo de Dios, hasta ese punto. Y la pregunta es, si él se sale de su trabajo, ¿quién va a velar por su familia? Porque los que no proveen para su casa vienen a ser peor que un incrédulo. No, pero como ellos están tranquilos detrás de su escritorio, no salen a enfrentar el mundo, no salen afuera a trabajar un trabajo secular, donde tienen que enfrentarse cara a cara con todas las tentaciones, ellos están tranquilos en su escritorio, no pasa nada. No pasa nada. Mire lo que dice Juan 16, 3 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará de su propia opinión, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y lo hará saber. Nosotros no debemos depender del pastor, nosotros debemos depender de Dios, el Espíritu Santo. Él es el que nos va a guiar a toda verdad. ¿Quieres encontrar un trabajo? Él es el que te va a guiar a toda verdad. ¿Quieres tomar una decisión en tu vida? ¿Qué carrera estudiar? Él es el que te va a guiar a toda verdad, no tu pastor. El pastor, ¿para qué está? Solamente para dar un consejo, no para obligarte a hacer algo. El pastor no puede decirte, deja este negocio, no te doy cobertura, ¿no? Entre comillas, no te doy cobertura, déjalo. No puede hacer eso. No puede hacer eso, es un abuso pastoral. Eso es un abuso. No puede hacer eso. Tú tienes que tomar tus propias decisiones, porque al fin y al cabo vas a dar cuenta tú, como creyente. Ora al Espíritu Santo y que Él te guíe. Escucha el consejo del pastor, pero tú toma la decisión. Tú toma la decisión. No puede obligarte a nada. Esto hace un daño al cuerpo, ¿sí? Porque lo vuelven más dependiente del pastor. Lo vuelven más dependiente del pastor. Controlan, supervisan en exceso toda la vida de la persona. Y esto es viola, ¿sí? Viola algunos principios bíblicos, ¿ya?
Por ejemplo, imposibilita o niega la acción del Espíritu Santo en la vida de la persona, en la vida del creyente. Cuando el pastor es controlador, ¿sí? Y la persona se vuelve más dependiente del pastor que de Dios, la persona va a estar pendiente a lo que el pastor diga y no a lo que Dios diga. Y esto está violando el principio de que el Espíritu Santo pueda obrar en esa persona. Lo está imposibilitando, está negando. Entonces, el creyente no va a buscar a Dios, va a buscar al pastor, va a buscar su consejo, va a buscar su guía, su dirección. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Si Él es el que te tiene que guiar a toda verdad. A tal extremo llegan que estos pastores abusadores toman, ¿sí? O suelen tomar decisiones personales por sus seguidores. No quiero que viajes, no quiero que hagas esto, no lo uno, no lo otro. Se controlan su vida, ¿qué se creen? Querido hermano, te lo digo con amor, no dejes que te controlen la vida. El Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Quieres noviar? Ora. Busca dirección en el Espíritu Santo. No esperes que tu pastor te diga, ya es tiempo de noviar. No novies con ella. Sí novia con ella. No hagas con esto. No estudies esto. No, hermano. Eso está muy mal. Y como te dije, en el líder podemos buscar consejos, pero la decisión la tomamos nosotros. Y nadie nos tiene que mirar mal porque al final las consecuencias las sufrimos nosotros. ¿Sí? Mira lo que dice la palabra del Señor, Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quién guía tu vida? ¿El Espíritu Santo o tu pastor? ¿El Espíritu Santo o tu pastor? Romanos 8:26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra habilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo. ¿Sí? En vez de ser más dependiente de tu pastor, sé más dependiente del Espíritu Santo y deja de lado eso que te estén controlando la vida. Bien, ahí quería terminar con este primer capítulo, ¿sí? Un liderazgo orientado a su control, eso es las características de un pastor abusador. El abuso pastoral puede ser muchas veces difícil de detectar, ¿sí? Al principio, al menos si usted nunca se lo ha enfrentado, en una iglesia manipuladora, el pastor o los líderes principales han usurpado sutilmente el lugar del Espíritu Santo. Es difícil de detectar, pero es por eso que he decidido sacar esta serie para que usted pueda notar, ¿verdad? Si es que está en una iglesia abusadora, ¿sí? Ellos tal vez intentan influir, ¿sí? En las decisiones de cada uno de ustedes y no lo hagan. No se dejen hacer eso. Busquen la guía del Espíritu Santo, oren, ¿sí? Y si estás en una iglesia así, sal corriendo. Sal corriendo de una iglesia así, porque esto no te va a llevar a nada bueno, querido hermano. ¿Sí? A nada bueno. Entonces, yo quiero animarte a que busques del Espíritu Santo, busques de Dios, dejes esta relación tóxica del pastor abusador, ¿sí? Y aprende del Señor Jesucristo, la humildad que lo caracterizaba. El pastor debe entender que no está para controlar a las ovejas, sino más bien para pastorear y velar por ellas. Ese es el trabajo. Ese es el trabajo del pastor. Así que yo te animo, y tú, pastor abusador, si estás mirando este video, arrepiéntete, pide perdón, ora al Señor, pide perdón a tus ovejas y empieza de nuevo. Empieza de nuevo. Espero que esto te haya servido como consejo. Bien, para el segundo capítulo, querido hermano, amigo, para el segundo capítulo tenemos el capítulo 2. Es otra característica de un pastor abusador que tiene que ver con la manipulación de los miembros. En el primer capítulo, en la introducción, vimos ¿sí? una introducción leve, un test de si es para ver si estás en una iglesia con pastor abusador. En el primer capítulo, que es vimos el liderazgo orientado hacia el control. En este segundo capítulo vamos a ver la manipulación de los miembros. ¿Sí? Manipulación de los miembros. Es otra característica. Próximamente, Dios te bendiga. Oro para que el Señor te guíe y su Espíritu Santo pueda dar frutos en tu vida. Dios te bendiga.